duda muy común, como tú dices, en todo el mundo. Primero, alergia, uno tiene un mecanismo inmunológico, o sea, el sistema inmunológico está actuando. Intolerancia no es así. Intolerancia se produce por alguna deficiencia del paciente. El ejemplo más común sería la intolerancia a la lactosa con la alergia a la proteína de la leche de la vaca. En el caso de la alergia, tiene el sistema inmunológico trabajando y no depende de cantidades. O sea, una mínima cantidad de leche puede producir una reacción alérgica grande. En cambio, la intolerancia a la lactosa depende de cantidades. Hay muchos pacientes que consiguen tolerar pequeñas cantidades de leche sin ningún síntoma. Y solo cuando exceden su capacidad de soportar esa lactosa en su cuerpo, tienen síntomas. Y Pablo, si nos centramos en las alergias alimentarias, ¿cuáles son las más frecuentes en la infancia? Está centrado en dos grandes grupos de alimentos, los alimentos que consideran la leche de la vaca y el huevo. Y de estas tenemos tres tipos grandes de reacciones. Reacciones alérgicas que son mediadas por un anticuerpo que se llama IgE, inmunoglobulina E, el cual el paciente muestra algunas ronchas o llamadas urticarias, hinchazón de la parte de un cuerpo o llamado angioedema, o las famosas reacciones anafilácticas. Luego tenemos el grupo de las alergias que no son mediadas por ese anticuerpo IgE, esa inmunoglobulina E, donde podemos ver cuadros de diarreas con moco, con sangre, que son muy comunes en los niños o infantes que están en sus primeros meses de vida. Y también tenemos un grupo mixto que va a mezclar estas reacciones por anticuerpos y por células, en la cual el paciente puede mostrar dificultades para alimentarse, problemas para deglutir y también problemas en el crecimiento y desarrollo del mismo. Entonces, son tres grandes grupos que tenemos que estar alertas en caso de estar pensando en un tipo de alergia a alimentos. ¿Y de qué depende que se dé una reacción u otra? ¿Depende del alimento que produzca la alergia o del propio niño? Eso es una excelente pregunta. No se sabe por qué se producen las alergias específicamente. Existe una predisposición genética que la persona tiene un gen que le va a decir que en el futuro va a tener algún tipo de alergia. Entonces depende de esa predisposición genética para saber qué tipo de alergia va a tener. Si va a tener esta por anticuerpos, si va a tener esta que no es por anticuerpos o esta que es de tipo mixto. Y los padres a lo que más les preocupa es saber reconocer, ¿no?, que el niño está teniendo una reacción alérgica. ¿Qué señales? No sé si podemos hacer una lista de las señales que deben de preocuparnos en caso de para reconocer una alergia alimentaria. Perfecto, vamos a enfocarnos en dos grupos principales, ¿verdad? Hablando sobre el grupo de las alergias que tienen este anticuerpo IgE, esta inmunoglobulina E presente, que es el grupo de las reacciones anafilácticas o ronchas urticarias, tenemos que observar si que el niño hasta las 2 horas que comió el alimento tiene algún síntoma, como por ejemplo, dificultad para respirar, comienza a toser y no puede parar de toser, presenta unas ronchas en todo el cuerpo o la hinchazón de alguna parte del cuerpo como labios, párpados, lengua, y también la mistura o la mezcla de todos estos síntomas que es la anafilaxia, que es una reacción potencialmente peligrosa, aguda y súbita, que tiene que ser tratada en un centro hospitalario. En el caso del otro grupo, de las que no son por anticuerpos, tenemos las que son vistas más en niños más pequeños. ¿Qué podemos alertar? ¿Cómo nos podemos alertar, verdad, con estos síntomas de este tipo de enfermedades? Primero, cuando el niño, él come un alimento y inmediatamente o días después, porque puede ser más tardía, presenta diarreas o las heces fecales están mucho más pastosas con moco o sangre. O existe un crecimiento o una ganancia de peso mensual deficiente por debajo de las curvas normales que nuestros pediatras nos guían en cada consulta. ¿En qué momento tenemos que llevar, Pablo, al niño a urgencias porque esa reacción alérgica podría ser peligrosa? Especialmente en las reacciones que son IgE mediadas, las que se producen urticarias, angioedema, que es aquel hinchazón de alguna parte del cuerpo, y la reacción anafiláctica. Porque no sabe, ese tipo de reacciones son agudas, son rápidas y pueden ser potencialmente fatales en la gran mayoría de los casos. Entonces uno no puede prever, no puede saber si esta urticaria, estas ronchas que están saliendo en el cuerpo,
van a evolucionar a esta reacción anafiláctica. Entonces, sí es importante que cuando se tenga ese tipo de síntomas, de signos en la piel o problemas para respirar, se lo lleve a un centro hospitalario de emergencia para su atención adecuada. ¿Qué tipo de pruebas se suelen hacer a los niños para detectar que tienen alergia a algún tipo de alimento? Lo más importante es la historia clínica con el médico especialista, ¿verdad? Historia clínica para ver el tipo de síntoma y con esto pensamos qué tipo de enfermedad alérgica puede tener. Después de esto, el médico alergólogo va a hacer la prueba de alergia específica para ese tipo de alergia que le está pensando. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene una reacción anafiláctica, recordemos que es por anticuerpos IgE, ¿verdad? Es una reacción inmediata que puede pasar hasta 2 horas después de que comiste el alimento. En este caso, sí sería válido pedir estos anticuerpos IgE específicos contra el alimento, que existen en sangre y también existen en piel, el llamada prueba de alergia o prueba de puntura en piel para evaluar el anticuerpo IgE. Entonces, se puede hacer estos dos tipos de pruebas de alergia, pero en el caso que sea estas alergias que no tienen el anticuerpo IgE presente, no sirve mucho o casi no sirve de nada estos anticuerpos que se piden en sangre o en piel para hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Sería el diagnóstico más clínico, o sea, por síntomas y por historia clínica. ¿Las alergias y las intolerancias se curan? Es decir, ¿se pasan? ¿El niño puede dejar de tener alergia a ciertos alimentos que hemos visto que tienen alergia? La palabra cura es una palabra muy grande, muy importante. Nosotros los alergólogos hablamos como tolerancia y sí es posible que los pacientes alérgicos se tornen tolerantes con el tiempo. ¿Qué tenemos? Las alergias que son por anticuerpos IgE, tanto de la leche como del huevo, ellos pueden curarse de forma espontáneamente al pasar los años, de aproximadamente 5 años de edad o 7 años de edad. Actualmente se ve que ese número está empeorando. ¿Por qué? Los niños empiezan a curarse o tolerar estos alimentos espontáneamente con mucho más años, a los 7 o 8 años de edad, y el porcentaje de quienes se curan también es mucho menor. Entonces, están durando más y siendo más graves. Eso al respecto de las IgE medianas. Cuando es este otro grupo que produce diarreas, moco y sangre después de haber comido el alimento, ellas tienden a curarse también espontáneamente, pero en los primeros meses de vida, hasta el año de edad o máximo hasta los 2 o 3 años de edad. Entonces depende del tipo de alergia, del mecanismo de la misma, y con esto vamos a pensar cuánto tiempo después el paciente va a quedarse curado. Y ese es el tipo de tolerancia espontánea que se produce con el tiempo, sin hacer nada, solo excluir el alimento. Pero existe tratamientos de tolerancia activa, donde el médico especialista puede inducir esa tolerancia más rápidamente para que el paciente se torne tolerante más rápido y no tengas que sufrir con tantos años de exclusión alimentar y el estrés que te trae como mamá o papá vivir con un paciente alérgico de este tipo. Uh-huh. ¿Y pueden surgir las alergias? Es decir, un niño que no tenía alergia al huevo, por ejemplo, ¿puede acabar desarrollándola pasados los años? Sí, perfectamente sí, porque como dijimos, es una enfermedad que tiene un fondo genético. Entonces, ese fondo genético te predispone a que en alguna etapa de tu vida tengas algún tipo de alergia, si es que tienes aquel gen, ¿ok? Y tenemos lo que se llama la marcha atópica o marcha del alérgico, que es la evolución de las enfermedades alérgicas con el pasar de los años en un paciente que ya tiene esa predisposición en su gen de tener alergias. ¿Cuáles son las alergias más importantes de esta marcha del alérgico? Son la dermatitis atópica o eczema atópico que aparece en los primeros meses de vida. Esto no quiere decir que pueda aparecer en etapa adulta, sí puede ser posible. Luego sigue la alergia a alimentos, luego estamos con el asma y luego con la rinitis alérgica. Entonces son 4 enfermedades que tenemos que llevar a consideración en un paciente que es alérgico. ¿Y qué es lo que debemos hacer para intentar revertir esto o evitar de que el paciente continúe evolucionando en estas diferentes enfermedades alérgicas? Es tratar la enfermedad de base. La primera enfermedad que apareció tiene que ser controlada al 100%. Así evitamos que estas enfermedades continúen evolucionando y apareciendo.
Pues muchísimas gracias, Pablo, por todas tus respuestas. Seguro que ayuda muchísimo a todos los padres que crean que sus hijos pueden tener algún tipo de alergia alimentaria. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Cualquier cosa estamos para ayudar. ¿Cómo podemos detectar una alergia alimentaria en un niño? La nutricionista Lucía Bultó recomienda recurrir al consejo de un especialista antes que retirar un alimento de la dieta de un niño. Para identificar que un niño tiene alguna alergia a algún alimento, tenemos que llevarle al médico, tenemos que llevarle al alergólogo y que él determine cuál es la alergia y cuál es el tratamiento. Y también hay que tener cuidado porque actualmente nos encontramos con muchos padres que ellos, por intuición, muchas veces equivocada, dicen, mi hijo que no tome lácteos porque tiene una intolerancia o una alergia a esta proteína o a este hidrato de carbono, y de esta manera eliminan un alimento, en este caso la leche, muy importante, de una manera banal, de una manera que no hace falta. Entonces, cualquier alergia, cualquier intolerancia tiene que estar diagnosticado no solo por el pediatra, sino también por el especialista, por el alergólogo, que diga, oye, su hijo es intolerante a la proteína de vaca, o su hijo es alérgico a tal sustancia, y eso implica tener que modificar en mayor o menor medida la alimentación. Pero siempre se aconseja que sea un especialista, pero especialista, no pediatra en general. El pediatra remitirá al especialista, quien determine que este niño realmente tiene una alergia y esa alergia implica una restricción nutricional. La más común en este momento es a la lactosa, el hidrato de carbono de la leche, muy fácil de solucionar. Actualmente existen en el mercado varias casas de productos lácteos sin lactosa, porque un niño que no toma suficiente leche puede decir que no toma suficiente calcio y seguramente no llegará a la talla que genéticamente hubiese llegado. Entonces, la leche y los productos lácteos es un grupo de alimentos muy importante, donde hay unos requerimientos determinados de productos lácteos para cubrir los requerimientos en calcio. Si esto se elimina todo ese grupo de alimentos. Este niño va a tener unos déficits en calcio con todo lo que implica, huesos, dentadura y muchas otras cosas. Las alergias alimentarias, durante este curso nos van a presentar un nuevo enfoque, que es el tratarlas, ir introduciendo en cantidades pequeñas, poco a poco aumentando esas cantidades del alimento que les produce alergia, y que está demostrándose que es una técnica que está dando en general bastante buenos resultados. Bueno, es una técnica relativamente novedosa que, bueno, en unos años vamos a ver si realmente nos resuelve la vida de manera importante de estos niños, porque claro, es importante el tema de la calidad de vida, cómo les afecta, ¿no?, las alergias. Tampoco es igual dependiendo de a qué alimento tengas alergia, porque si tienes alergia a la leche durante la primera lactancia es un problema importantísimo, pero bueno, hay alimentos, hay sustitutos de la leche que pueden servirnos, ¿no? Pero si además de eso luego tienes alergia al huevo y luego encima tienes alergia al pescado, bueno, pues estos niños a medida que vayan creciendo limitamos muchísimo las posibilidades de vida social también, ¿no? Porque cada vez que van a un cumpleaños, cada vez que se ponen en contacto con otros niños, bueno, hay que vigilar y supervisar que esos alimentos no tengan trazas de estos alimentos, ¿no? En cuanto un niño se diagnostica claramente una alergia a un alimento, evidentemente la familia tiene que ponerse en contacto con el pediatra que lo lleva, tal, para que le den unas normas claras de comportamiento, de cómo hacer en todos los casos y en los casos particulares. Pues evidentemente eliminar el alimento de la dieta del niño. Lo que pasa es que en los casos que las alergias son importantes hay que eliminar el alimento y las trazas de ese alimento que existen en cantidad de productos que teóricamente no sabíamos o no sabemos que lo tienen, pero que en la práctica pues hay que ver todos los prospectos de los alimentos que se compran, porque muchas veces tienen trazas de ese alimento que nos produce alergia. Todos los padres tienen que eliminar ese alimento de la dieta del niño y a continuación, pues dependiendo de cómo vaya evolucionando, porque algunas alergias se resuelven espontáneamente
Y con los años el niño deja de ser alérgico a la leche, al huevo. Muchos de ellos a los 4 o 5 años ya no son alérgicos y otros pues hay que someterles a este tipo de tratamientos nuevos del que habíamos hablado antes. Nos llega la pregunta de un papá sobre cómo saber si la reacción que está teniendo un peque en la piel es alergia o no lo es. Bueno, sabemos que la piel de los pequeños es muy sensible y reacciona frente a agentes externos como pueden ser cremas, lociones, jabones, incluso el suavizante que utilizamos para la ropa. Debemos de tener cuidado también con el tipo de tejidos que utilizamos porque los sintéticos y los químicos que van impregnados en la ropa también pueden dar reacción. Y por otro lado también tenemos las reacciones alimentarias, las reacciones a los alimentos, porque incluso por contacto cuando están jugueteando con la comida también aparecen abones y ronchas que crean mucha picazón. Los síntomas más comunes suelen aparecer en la piel, en el sistema digestivo y rara vez en el sistema respiratorio, como por ejemplo manchas y ronchas diseminadas por la piel, puede aparecer hinchazón de boca, de lengua, de párpados, de orejas, puede haber también vómitos, diarrea, moco o sangre en las heces, gases, dolor de barriga y también síntomas respiratorios como la tos, la fatiga o incluso el desvanecimiento. Nos llega la pregunta de una mamá de qué es una anafilaxia. Las anafilaxias son reacciones graves alérgicas que pueden sufrir los bebés y los peques. ¿Cómo lo podemos distinguir? Hay reacciones cutáneas, existen abones, hinchazón de ojos, hinchazón de labios, pero también las hay respiratorias, falta de respiración o dificultad para respirar y también síntomas digestivos. Ante una anafilaxia y si contamos con una pluma de adrenalina, la debemos de administrar cuanto antes. Lo primero que tenemos que hacer es sacarlo de su estuche. Lo siguiente que tenemos que observar es que tiene una tapita azul que debemos de levantar y de quitar. Una vez que ya hemos quitado esta tapita, separaremos esta parte de aquí, que es donde está la aguja precargada, a una distancia de 10 centímetros del muslo de los pequeños. Una vez que estamos a esta distancia, cojo fuerza y con ganas clavo dentro del muslo de los pequeños y espero contando 5 segundos. Cuando ya han pasado esos 5 segundos, retiro la pluma y masajeo la zona para que la adrenalina se distribuya por todo el músculo. Una vez que ya hemos administrado la adrenalina, cogemos al pequeño y nos marchamos a urgencias. Si no dispongo de autoinyector de adrenalina, tengo que tumbar al peque por si se desvanece o si le afecta a la respiración, que esté lo más tranquilo posible mientras espero a los servicios de emergencias, o si tengo un centro de salud o un hospital muy cerca, intento llegar lo antes posible.